En el video de hoy estudiaremos sobre la ley de senos y cosenos, pero para empezar estudiaremos Antes vamos a hablar de la ley de seno. La ley de seno se trabaja para cualquier ángulo, triángulo, pero generalmente se utiliza para los olicoángulos, que quiere decir que son triángulos no cuadrados. Pero en general sirve para cualquier otro triángulo. En cualquier triángulo general se designan los ángulos con las letras A, B y C, así, y sus lados opuestos con A, B y C, pero minúsculas. El orden de esta no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que al frente de cada ángulo esté su lado opuesto en minúscula. Es decir, si está acá el ángulo A, el lado opuesto sería este y estará en minúscula. El ángulo B y su lado opuesto es este. El ángulo C y su lado opuesto es este. Lo que la ley de seno trabaja es como se observa en la parte de acá, que se escribe así. El lado A se relaciona con el seno de ese mismo ángulo y así sucesivamente con el B y con el C. Se usa cuando conocemos una pareja y un lado. Es decir, que cuando hablamos sobre una pareja nos referimos a que conocemos el lado y el ángulo. O sea, si conocemos el ángulo A, conocemos el lado A. Y podemos conocer cualquier otro dato, o sea, cualquier otra medida de otro lado. Para esto es que nos sirve el teorema de seno. La ecuación nunca se utiliza completa, es decir, que vamos a trabajar ya sea esta y esta, o el lado B igual al lado C sobre el ángulo C, o estas dos, pero casi nunca se utiliza completa. Ahora veremos unos ejemplos sobre la ley de seno. Ahora realizaremos un ejercicio de la ley de seno. Vamos a utilizar este triángulo y encontraremos el valor de x utilizando la ley de seno, que es esta de acá. Lo que se aconseja como paso número 1 es nombrar cada uno de los ángulos y los lados. Como dije anteriormente, el orden de estos no importa. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la pareja que está completa, ya que siempre la hay. En este caso es la letra C. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el ángulo y tenemos su lado opuesto. O sea que desde ya podemos saber que una de las partes de la fórmula será el lado C sobre el ángulo C. Como dije, no se utiliza la fórmula completa, pero ahora lo que queremos encontrar es la letra A. Entonces esta será la otra fórmula que vamos a utilizar. Y la ecuación que utilizaríamos estaría siendo esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. A, como no lo conocemos, queda como incógnita. El ángulo A es de 48, el lado opuesto de C es 15 y el ángulo de C es de 60. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre va a quedar una incógnita, en este caso sería X. Procedemos a despejar A o X, que vendría siendo lo mismo. Los 48 grados que están dividiendo van a pasar al otro lado a multiplicar y quedaría así. X queda sola, los 48 grados que estaban acá dividiendo van a pasar a multiplicar. Y esto lo hacemos en la calculadora. Y entonces, esta sería la respuesta. El ángulo que queríamos, el lado que queríamos encontrar es de 12.87 metros.
Como ejemplo número 2 vamos a encontrar el valor de un ángulo utilizando este triángulo. Este que está acá es un ángulo teta. Y tenemos que averiguar qué fórmula vamos a utilizar de estas que están acá. Como mencioné, estas pueden colocarse ya sea así o como los hemos visto al inicio del video. Como primer paso vamos a nombrar cada uno de los ángulos y cada uno de los lados opuestos. El segundo paso sería verificar qué pareja es la que tenemos completa. En este caso es la A. Y como el ángulo teta está en la letra B, el ángulo, entonces lo que usaremos será este. Así quedaría la fórmula. Vamos a proceder a reemplazar los datos. El ángulo A tiene un valor de 115 grados. El lado opuesto de A es de 16 centímetros. Este solo lo vamos a copiar porque va a ser nuestra incógnita. Y el lado B tiene un valor de 10 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo. Es decir, que el 10 que está aquí lo pasaremos al otro lado y como aquí está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces quedaría así. El 10 que está dividiendo pasaría a multiplicar al ángulo A. Esto, que es el ángulo teta o el ángulo A, pero como nos damos cuenta, el ángulo teta no está despejado aún. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar la palabra seno. La inversa del seno es el arcoseno, pero en la calculadora está representado como sen a la menos 1. Entonces se escribe de ambos lados. Lo que escribo al lado derecho lo escribo al lado izquierdo y esto lo hacemos para que podamos eliminar esto de acá y el ángulo nos quede solo. Ahora metemos esto a la calculadora y la respuesta del ángulo sería 34.5. Ahora resolveremos un ejemplo encontrando un triángulo. Encontrar un ángulo o resolver un triángulo quiere decir que vamos a encontrar todos los datos que faltan. ¿Y qué es lo que falta? Pues ya conocemos los dos valores de los ángulos y conocemos el valor de uno de los lados. Como cada ángulo tiene un ángulo opuesto, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Como ya conocemos dos ángulos, fácilmente podríamos encontrar el tercer ángulo, porque la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Entonces la operación que vamos a hacer será una operación bastante sencilla, y es que vamos a poner 180 grados menos los 65 del ángulo A menos los 30 del ángulo B daría 85. Entonces la respuesta del ángulo C es de 85 grados. Ahora tenemos que encontrar el valor de los dos lados que faltan, en este caso es A y B. Y para esto es que vamos a utilizar la ley de senos. Entonces utilizamos la letra que ya conocemos y la letra que está completa. En este caso la letra que está completa es la C, ya que conocemos su ángulo que es de 85 y el lado opuesto que es de 13 centímetros. Es por ello que la fórmula quedaría de esta manera: el lado opuesto de C sobre el ángulo de C igual al lado A sobre el ángulo A. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. El lado C lo reemplazamos con los 13 centímetros, el ángulo C con los 85 centímetros y el ángulo de A con los 65 centímetros.
Ahora lo que tenemos que hacer es despejar A quitando el seno de 65 grados. Y para ello, como lo vamos a pasar al otro lado y como acá está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Como estaba acá dividiendo, pasa a este lado a multiplicar y esta se copia como está. Esto lo metemos a la calculadora y entonces nos daría el resultado de 11.82 centímetros. Esta sería la respuesta del lado A. Ahora toca encontrar el lado B. Como siempre, vamos a buscar una pareja que esté completa y la fórmula del lado que queremos encontrar. Como en este caso ya conocemos la pareja de A y la pareja de C, podríamos usar cualquiera de las dos y utilizar la ecuación del lado B. En este caso yo voy a utilizar la misma, que es la de C. Entonces quedaría así la ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Esto quedaría igual que el anterior y lo único que cambiaría serían los 30 grados del ángulo B. Y después de hacer esto en la calculadora, bueno, primero tenemos que despejar la B. Y ya una vez que está despejado, esto lo metemos a la calculadora y nos daría como resultado 6.52 centímetros. Y aquí están nuestras tres respuestas, ya que encontramos los tres ángulos y el valor de los tres lados. Ahora hablaremos un poco sobre la ley de cosenos. Se utiliza para cualquier triángulo, pero en general se utiliza más para los triángulos onlicoángulos, es decir, que no sean rectángulos. Se nombra siempre sus ángulos con A, B y C mayúscula y sus lados opuestos con minúsculas. Pero, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando conocemos un ángulo y dos lados que lo forman, o cuando conocemos los tres lados o la medida de los tres lados. Es decir, cuando conocemos un lado, un ángulo, un lado o lado, lado, lado. Pero, ¿cuál es el teorema o ley de coseno? Por ejemplo, si nosotros queremos conocer el lado A de uno de los triángulos, entonces utilizaríamos esta fórmula de acá, que sería el lado elevado al cuadrado igual a la suma de los lados restantes, siempre elevados al cuadrado, menos el doble del lado de los dos lados por el coseno del ángulo del lado opuesto. Y si quisiéramos encontrar el lado B o el lado C, utilizaríamos la misma mecánica. Ahora veremos unos ejemplos de la ley de coseno. Como ejemplo número 1 vamos a encontrar un lado. ¿Y esto por qué? Porque si se dan cuenta conocemos lado, lado y el ángulo. Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada uno de los ángulos, A, B o C, el orden de estos no importa. Vamos a nombrar los lados opuestos, siempre con minúscula, ya que haciendo esto nos vamos a dar cuenta cuál es el lado que debemos encontrar. En mi caso debemos encontrar el lado B. Por lo que entonces utilizaremos la segunda fórmula de acá, porque vamos a encontrar el lado B. La colocamos acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. El lado A tiene un valor de 9 centímetros. Vamos a reemplazar el lado C, que tiene 13 centímetros, siempre elevados al cuadrado, menos el doble del lado A por el lado B, por la constante del ángulo B. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar raíz para eliminar el 2 que está acá, y eso lo hacemos pues sacando la raíz. Vamos a sacar raíz de acá, porque al sacar raíz eliminaríamos este con este de acá, y lo que hacemos a un lado lo vamos a hacer al otro lado.
Ay, qué chueca. Una vez tengamos esto, vamos a meterlo de la misma manera a la calculadora. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que en la calculadora, en la parte superior, debe aparecer una D, ya que estamos trabajando con grados. Entonces vamos a meter esto a la calculadora y nos da el resultado de que B es igual a 19.16 centímetros. ¿Centímetros por qué? Porque estamos trabajando con las dimensionales de centímetros. Y esta sería la respuesta. Como ejemplo número 2 vamos a encontrar un ángulo. Acá conocemos los tres lados y debemos encontrar el ángulo. Lo primero que vamos a hacer es nombrar cada uno de los ángulos y sus lados opuestos. Vemos que este ángulo que vamos a encontrar en este caso será ángulo teta, que está nombrado por la letra A, y entonces vamos a utilizar la fórmula A. Tenemos dos opciones, que sería despejar la letra A al principio o reemplazar todos los datos y después despejar A. En este caso primero voy a despejar, entonces se quita, entonces lo que vamos a quitar va a ser esto, esta parte de acá, no quitar, sino vamos a cambiarla de lado para poder despejar. Y último vamos a despejar esto. Entonces, como el término B y C están sumando, van a pasar al otro lado a restar. Entonces quedaría como B al cuadrado menos C al cuadrado menos B al cuadrado, igual a menos el doble por B por C por el coseno del ángulo A. Entonces, como segundo paso, vamos a despejar esta parte de acá, y como el menos 2 por B por C está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Como tercer paso tenemos que quitar el coseno. ¿Qué es lo que qué es lo que hemos venido aplicando en el video anterior? Que básicamente es poner lo opuesto al coseno, que es se simboliza como coseno a la menos 1. Lo colocamos de ambos lados, pero ¿para qué lo colocamos? Pues lo colocamos para poder eliminar esto de acá y despejar A. Entonces lo que resta por hacer es poner esto en la calculadora. Bueno, primero lo que resta por hacer es reemplazar valores. Una vez que hemos reemplazado valores, vamos a ingresarlo a la calculadora y la respuesta del ángulo A o el ángulo teta sería 44.17 metros. Gracias por su atención y espero que les haya servido mi video.